Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceritas, les tengo noticias importantes acerca de Blue Strike. Pero como saben, ustedes siempre son lo más importante para este canal, así que vamos a mandarle un par de saluditos a unos parceritos que siempre están activos en el canal. Y no se olviden de dejar su likeazo. Saluditos para el buen amigo Deret293, que nos dice: como siempre, video de calidad. Hoy no pude llegar de primero, pero siempre acá apoyando. Saluditos para ti, mi querido Deret. Espero que te encuentres bien y por fin ya tengas tu escuadra para ponerla a pelear. Más arribita nos encontramos con el señor Víctor Velázquez. Nos dice que tiene tiempo sin jugar, pero si ese mapa llega a tener muchos edificios accesibles y al ser urbano, la verdad seguramente regresa y se envicia de nuevo. Esperemos que llegue ese mapa para tenerte por estos lados, mi querido Víctor. Y por último, más arribita tenemos al señor El Dani 11-2. Dice: buen video como siempre. Tú sabes, Dani, que siempre traemos los mejores videos, tirándole siempre la mejor calidad y la mejor información para ustedes. No haciendo más, comenzamos. El señor Lut ayer dejó esto al aire. Nos está haciendo nuevamente otra encuesta en la que nos está pidiendo que por favor votemos y opinemos en esta nueva encuesta. Vamos a traducirla para que ustedes puedan entenderla. Bueno, vamos a moverlo un poquito a la derecha. Y esto es lo que nos dice: ¿estás a favor de tener un sistema pet en Blue Strike? Y aquí nos explica qué son los pets. Los pets serían animales de varios estilos y razas con su propio sistema de niveles, que proporciona una pasiva activa y automáticamente cada X minutos o acciones específicas en un corto periodo de tiempo. La pasiva puede variar entre curación extra o más velocidad, escudo protector o marcar enemigos en el mapa mostrándole a los compañeros de escuadrón, etcétera. Bueno, ahora sí vamos a hablar en serio de este tema: cuáles son los pros, cuáles son las contras, cuáles son lo beneficioso, etcétera. Pero antes te voy a pedir, por favor, déjame en los comentarios cuál es tu opinión respecto a esto. ¿Cuál es tu opinión respecto a la encuesta que está haciendo Blue Strike ahora mismo, hasta este momento? Te repito, déjame un comentario hasta ahora, hasta lo que has visto hasta este momento. ¿Qué tal te parecería tener unas nuevas mascotas? Te voy a dar unos segundos para que lo comentes. Ustedes saben que una persona como yo siempre trae la mejor información, por eso les hice una encuesta. En el grupo de WhatsApp mucha gente ya dio su opinión y la verdad es que ha ganado el sí. Sí les gustaría tener estos emotes, pero la diferencia es muy pequeña. 66 personas votaron que sí y 62 votaron que no. En mi canal principal, Kraken Amador, también anuncié esto. Y bueno, como pueden observar, también hice una encuesta y aquí pueden ver quién va ganando. También gana el sí por 57%, pero el 43% dice que no. ¿Y qué pasa cuando una encuesta está muy reñida? Que tiene mucha oposición, aunque gane, pero tiene mucha oposición. ¿Ustedes creen que Blue Strike va a sacar esas mascotas sabiendo que tiene mucha gente opositora? Yo la verdad espero que no. No tengo nada en contra de las mascotas, pero la verdad no es bueno. Cuando ya tienes una cantidad de personas que se niegan a esto y aún así lo sacas, pues tu nivel de satisfacción va a bajar. Es decir, mucha gente no va a quedar muy contenta con esto. Y es que no es la mitad de las personas de Blue Strike, es mucho más de la mitad de las personas que juegan Blue Strike que no quieren estas mascotas. Pero como siempre le he dicho, el motivo principal es porque Free Fire también lo tiene. Free Fire es uno de los juegos que ha sacado estas mascotas, lo cual ha hecho que mucha gente se anime por comprarse una de estas mascotas, ya que cada mascota trae una habilidad. Y si tú vas a pagar por una habilidad, pues ya
ustedes saben cómo es Free Fire, Spy to Win, solamente quieren dinero. Esa fue la razón principal por la cual yo dejé de jugar Free Fire. Y ojo, esto es especulación, decir que Bloodstrike va a sacar las mascotas y va a cobrar por eso. Es obviamente que no va a cobrar por eso porque la gente ya tiene sus personajes y están usando sus pasivas normales. Y la gente no va a querer pagar por algo que ya puedes usar o que ya tienes. Sería algo muy catastrófico echarse el público en contra. Y como ustedes lo saben, Bloodstrike siempre está escuchando a la comunidad, pendiente qué es lo que piensa. Mi opinión es que no lo metan. Uno, porque es un porcentaje muy alto de las personas que no quieren que esto salga. Y si tú escuchas a tu comunidad, pues obviamente también tienes que escuchar cuando hay mucha gente en contra de algún proyecto. Y si lo llega a meter, pues va a tratar de complacer a esa gente y eso se va a volver algo así como sobornos, tratando de complacer a la comunidad. Y ustedes saben que a una comunidad jamás se puede complacer en su totalidad. Lo que llevaría a la ruina tarde o temprano a Bloodstrike por tratar de complacer mucho a su comunidad, terminaría hundiéndose ella misma. Todos sabemos que es bueno escuchar la comunidad, pero no en todo. Y menos cuando un público tan grande está diciendo que no. Pero vamos a hablar de los beneficios. ¿Cuáles serían los beneficios de esto? Pues podrías coger las pasivas de los demás personajes que ya tienen y poder ponértela tú en un personaje que ya tú tienes. O sea, puedes completarlo o agregarle una habilidad adicional teniendo una mascota. Por ejemplo, el man que cura, el médico. Si tú quieres la mascota que cure rapidito, pues puedes ponértelas, pero con la habilidad, por ejemplo, de Nova. Seguir con Nova, pero hacer que Nova también levante rapidito. Esto sería una de las ventajas, tener una mascota, porque su pasiva la puedes pasar para otro personaje. El otro punto a su favor es que se va a ver bonito, algo estético, como varios videojuegos lo tienen. Recuerden que esto no es exclusivo de Free Fire. En los juegos de RPG, pues se utilizan mucho los animales. De ahí es donde nació esta vuelta. Tratar de complacer un público que le gusta tener un compañero fiel, un contacto con la naturaleza. Ahora, ¿qué tal si no sería tanto como Free Fire, pero que sería un poco más como Apex? Algo así como Vantage. No sé si ustedes saben que Vantage tiene un pájaro, el cual lo lanza para un lado, le dice que se vaya para allá y esta se teletransporta para donde su pájaro se va. Por ejemplo, Rhapsody, una de las personajes que sube en Apex Legends Mobile, la cual también tenía un robocito, ¿no? Era como un perrito robot. Pero este robocito solo aparecía como la animación para poner un escudo que no dejaba ver a tu enemigo. O también aparecía en los remates. Cuando ibas a ejecutar a alguien, ya darle la finish, pues el robocito se veía y aparecía como el que lo mataba. Estas mascotas eran más como táctica, prácticamente eran como una animación única de cada personaje. No es que pudieras pasárselo a otro personaje, era más bien estético. Y aquí es donde le hago la pregunta. Puede que les guste la mascota porque sería muy malo también omitir los gustos de las demás personas. Hay gente que les gusta tener animalitos, que se muevan, que hagan algo, pero que no se pueda compartir. O sea, que no sea habilidades pasivas de otro personaje. Yo le voy a dar mi robocito a este personaje, se lo voy a poner como está actualmente en Free Fire. Conclusión, que sea un poco más como Apex y no que sea un poco más como Free Fire. Y así pueden complacer a las personas que les gusta tener animales para sacar videitos graciosos. Loud enough for you? Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Son algunos de los ejemplos por lo cual la gente también lo utilizaría. Ahora sí, te pido por favor comentar qué es lo que quieres. Recuerden que estos videos los ve mucho la gente de Bloodstrike y su votación es muy importante. Y ya para acabar con esto, parcerito, Bloodstrike también tiene otra votación y esta es con respecto al cambio de nombre. ¿Te gustaría que el cambio de nombre pudiéramos comprarlo o te gustaría que pudiéramos comprar más stickers? Por favor, déjame en los comentarios. Y ya que estamos comentando, parceros, por favor déjenme también de qué les gustaría que habláramos en el próximo video, qué juego quieren que les traiga, etcétera, etcétera. No siendo más, me despido. Chao, chao.